Una retroexcavadora y un sillón. La retroexcavadora a propósito de la metáfora que hizo uno de los dirigentes de la nueva mayoría sobre el poder que tienen en el Congreso, y el sillón por donde se fugó un reo desde la cárcel. Así es la actualidad chilena, una actualidad que va a estar siempre presente en este programa. Vamos a conversar los próximos minutos con el jefe de la Iglesia Católica, el cardenal Ricardo Esati, un hombre que no acostumbra a dar entrevistas, no acostumbra a aparecer en televisión, va a estar esta noche aquí en el Informante. También, ¿se acuerdan ustedes de esta mujer? ¿Qué vamos a ver ahí? Bueno, esta mujer que vamos a ver en un segundo más, ella forma parte de las nominaciones, de los nombramientos que fallaron durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Es la ahora ex gobernadora de Chiloé, que va a conversar con nosotros y nos va a explicar exactamente qué fue lo que ocurrió con esto de si realmente es o no indigente. Pero vamos a conversar al comienzo del programa con el ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre, la figura que, bueno, desde que fue designada hasta ahora, ha mantenido, digamos, silencio trabajando en esta reforma educacional, uno de los proyectos más importantes del actual gobierno, y esta noche concede su primera entrevista. Un aplauso para el ministro. ¿Cómo le va, ministro? Por favor. Gracias. Quiero decirle, ministro, no todo está tan serio. Yo que tengo ahí, está el Team Chile, de las atletas que sacaron medalla y todo, los Ojos del Sur, vinieron a ver esta entrevista, así que concentradas están también. Así es, la habíamos visto en los camerines, la habíamos saludado. Oiga, ministro, se ha hablado harto ya de lo mala que es la educación en Chile. Yo creo que sería casi a esta altura perder tiempo debatiendo sobre un tema en el que creo que hay bastante consenso. Me gustaría que fuéramos a lo que la gente espera, más bien de respuesta sobre lo que se está trabajando. La primera pregunta, que puede sonar un poco retórica, pero tiene harto de concreto también, es si esta reforma va a ser con aplanadora o con retroexcavadora, a partir de lo que vimos en las últimas horas. O sea, entramos bien a la profundidad, no al copucheo de la noticia de último momento. Vamos, al tiro. Está muy bien. Vamos. Mire, lo único que nosotros vamos a excavar va a ser en la profundidad de los talentos que está en la comunidad escolar, en los profesores con los que hemos hablado, con los asistentes de la educación con los que también hemos hablado, con los sostenedores con los que estamos hablando y sobre todo con también los estudiantes. Con quienes todavía no hemos hablado, pero vamos a hablar muy pronto, porque ahí hay mucho talento. Lo que pasa es que no hemos sabido escuchar. Y solo escuchándonos y sacando lo mejor de cada uno de nosotros, excavando en nuestros talentos potenciales que vamos a sacar para adelante la educación. Ahora, la pregunta, decía, puede sonar un poco retórica, pero tiene harto de práctico, porque si lo vamos a hacer con pala, podríamos demorarnos 40 años en llegar hasta las profundidades que se requieren, ¿no? Por eso es que la pregunta también tiene que ver un poco con eso. Bueno, yo creo que es bastante claro, aunque algunos no lo quieran ver así, que el país se pronunció de manera abrumadora por un nuevo concepto de convivencia entre los chilenos, por un nuevo pacto social que incluye fundamentalmente como uno de sus pilares centrales, uno de los 3 pilares centrales, un nuevo pacto social por la educación pública. De suerte tal que uno tiene que siempre en la democracia respetar a la minoría, pero la minoría también tiene que respetar a la mayoría y entender cuando le toca más bien aportar, pero no obstruir. Vamos a entrar en las discusiones legislativas, de hecho, que se generaron ayer a partir del retiro de varios proyectos, pero antes, para entender bien el concepto de lo que el gobierno está trabajando en materia de esta reforma, y si le parece, primero partamos por el sistema escolar. ¿Qué entiende el gobierno en estricto rigor por educación pública? Porque pueden haber aquí también ciertas confusiones respecto a esa definición conceptual. Bueno, en primer lugar tenemos que entender que la escuela es el lugar, por esencia, donde se forman nuestros ciudadanos, nuestros jóvenes, que en el futuro van a trabajar lo más unidos posible, ojalá con capacidad de trabajar en equipo, de no segmentarse, de entender la perspectiva del otro. Por tanto, la educación pública es básicamente un acto de socialización de nuestros jóvenes. Y eso supone, es que esto es importante, supone no solamente entregarle contenidos cognitivos, sino que aprendan a aprender, que aprendan a conversar, que aprendan a convivir, que aprendan a ser solidarios, que aprendan las reglas de una democracia. Eso es lo que significa educación. Y la educación pública es esencialmente lo que define los contornos de un país. La privada, que en muchas partes existe, más bien es subsidiaria porque de repente hay perspectivas que son distintas de las perspectivas colectivas. Yo he vivido muchos años en Estados Unidos, mis hijos iban todos al colegio público. Incluso le voy a decir, es más, en mi oficina, a mí y a mis colegas, nos pagaban si queríamos mandar a los niños a los colegios privados. Y ninguno los mandábamos a los colegios privados. Porque el colegio público era bueno y era el lugar natural, al lado de la casa. Un colegio de barrio tan bueno como el mejor del centro. Hablamos de los municipalizados y hablamos también de los particulares subvencionados. Sí,
Perfecto, que concentran un poquito más del 90% de la cantidad total de estudiantes escolares. Bueno, usted sabe, y para que la gente lo sepa en la casa, en ese sentido, Chile es un modelo algo especial. No es único, porque también lo tiene Holanda y otros países, donde en función de lo que ha sido nuestra realidad cultural y pluriconfesional a través de nuestra historia, la educación ha sido siempre de provisión mixta, y hay una educación pública que tiene que ser el centro, pero también el Estado está disponible para subsidiar aquellos proyectos educativos que tengan que ver con perspectivas que, sin contradecir la perspectiva nacional, y eso es muy importante, agreguen una perspectiva confesional o cultural especial, donde los padres se puedan sentir a veces más representados que en un colegio público común. Hubo una promesa concreta en el programa de gobierno de la presidenta Bachelet de educación pública gratuita y de calidad. Me quiero quedar primero con lo de gratuita. La idea, por ejemplo, del que paga hoy en un subvencionado es que no pague nada. Efectivamente, porque desde el momento en que usted comienza a combinar estos esquemas en que parte lo pone el Estado y parte lo pone la familia, usted tiene la discriminación perfecta. Y nosotros hoy día tenemos, iba a decir yo, imagínense, ministro de Educación. Ministro de Educación tenemos. Pero me corregí por lo menos. ¿Qué le tenemos, ministro? ¿Qué le tenemos? Entonces usted tiene colegios municipales donde no hay copago, donde acuden las familias que no tienen cómo aportar. Después tiene algunos que pueden aportar 10 lucas, otros 20 lucas, otros 30 lucas. Entonces, exactamente conforme a la billetera de la casa, el tipo de colegio que usted tiene. ¿Y cómo se hace ahí? Porque no todos los particulares subvencionados finalmente, digamos, cobran lo mismo en términos de mensualidad. Es verdad que algunos pagan lo que pueden, pero tienen, digamos, voy a decirlo así, tarifa estándar, obvio, dependiendo del colegio. Pero, obvio, ¿cómo lo va a hacer entonces el Estado? Si es que en la práctica la gente no va a pagar nada. Ustedes le van a pagar a esos colegios y le van a pagar según lo que el colegio cobre, ustedes van a fijar una tarifa. ¿Cómo se define ese modelo? Esto vamos a ir gradualmente. Hoy día, así en cifras gruesas, la subvención directa, porque también hay otro tipo de subvenciones como la preferencial. La preferencial, claro. Son 50 lucas. Y los colegios que cobran copago a las familias cobran entre 10 lucas y 80 lucas. Por tanto, el colegio que cobra más copago, que es generalmente para familias de 9 decil, para que nos ubiquemos, familias que tienen un ingreso familiar de 1 millón, 1,5 millones, eso cobran 80 lucas, más las 50 del Estado, tienen educación por 130 lucas. Y la inmensa mayoría de los que van a los municipales tienen educación por 50 lucas. ¿A usted le parece justo que hayan algunos que el Estado ponga para que tengan 130 y otros que el Estado ponga para que tengan 50? O sea, a mí me parece una aberración. ¿Cómo se corrige eso entonces? ¿Cómo se corrige? Como obviamente... Perdón, es que, ¿cómo se corrige para que no termine ocurriendo que eventualmente más de algún particular subvencionado, estoy pensando en el peor de los casos, no en el mejor, termina haciendo un negocio con la plata del Estado? Es decir, que efectivamente ustedes terminen pagando lo que antes le cobraban a ese apoderado, hoy día se lo cobran al Estado, y que no represente necesariamente la calidad que ustedes están buscando. Bueno, eso es una de las cosas que me ha tenido cabeza y trabajando mucho, y tú apuntas muy bien a eso, Juan Manuel. Tú no puedes hacer las cosas de a una, tienes que hacerlo sistémicamente. Entonces, junto con ir eliminando el copago, ya te voy a explicar cómo se hace, se pone fin al lucro. Porque evidentemente, si yo voy eliminando el copago, voy poniendo más recursos públicos, podría terminar todos esos mayores recursos públicos en la billetera del sostenedor, lo que nosotros queremos que termine en la calidad de educación que recibe el niño. Ya, y por lo tanto, ¿mecanismo se ha estado trabajando de qué manera? El mecanismo que es la pregunta que se hace todo el mundo, no está plenamente definido, pero obviamente a medida que va subiendo la subvención, en general, todos los dineros que van a la escuela pública, o sea, digamos, si hoy día son 50, si pasa a 60, obviamente se recortará 10 del copago, si por abajo, por arriba, ya lo veremos, pero al cabo de un periodo, ojalá lo más corto posible, no va a haber copago en lo absoluto, en los particulares subvencionados, y todos los colegios, la escuela pública y el particular subvencionado van a recibir exactamente la misma. ¿Van a cambiar las condiciones que se le exijan a esos particulares subvencionados? Porque me imagino que tienen que haber ciertos estándares. Hay particulares subvencionados que pueden cobrar exactamente lo mismo, no son exactamente la misma calidad, de hecho pueden ser de grandes diferencias en términos de resultados. En esto ha habido un mito colectivo que es bueno, y te agradezco la oportunidad. La gente cree, y la familia cree, y nosotros lo queremos hacer una invitación acá, a que vuelvan a creer en la educación pública. La gente cree que los particulares subvencionados son mejores. No es cierto que sean mejores. Yo te voy a poner un ejemplo. Si tú tienes a 2 panaderos asando pan, y a un panadero le pones la mejor calidad de la harina, la mejor calidad de la levadura, la mejor agua y el mejor horno, y al lado le pones ingredientes mucho más malos, obviamente el pan del primer panadero va a ser mejor que el del segundo, pero eso no significa que sea mejor panadero. Esto es exactamente lo que pasa con el particular subvencionado. ¿Qué es lo que ocurre? Discriminan a la entrada a través de
ciertos resquicios, como el proyecto educativo, permiten solamente a algunos niños y no a otros. Obviamente van seleccionando a aquellos que tienen mejor rendimiento. Enseguida tienen, como estabas diciendo tú, tienen más financiamiento. Y por último tienen una política de expulsar, francamente muy liberal. Entonces se van quedando con los mejores alumnos. Y por eso tienen mejores puntajes, no porque hagan mejor gestión educativa. ¿Qué pasa con los colegios municipalizados? Porque también aquí está instalada la discusión sobre la desmunicipalización, que primero para aclarar, no todos los alcaldes de la nueva mayoría están de acuerdo con la desmunicipalización, sino que más bien dicen, si el Estado nos entrega el financiamiento, nos gustaría seguir administrándolo. ¿Cómo está imaginando el gobierno en esta reforma educacional a los colegios actualmente en manos de las municipalidades? A ver, primero quiero corregir tu afirmación. Efectivamente hay algunos, muy pocos, alcaldes de la nueva mayoría que están en contra de la municipalización. La inmensa mayoría está a favor. Ya. Incluso muchos alcaldes de la actual oposición también están a favor. Pero han hecho en una relación más o menos de 80-20, para que nos ubiquemos. Ahora, podríamos verlo en número de alcaldes, pero podríamos verlo también en número de estudiantes, cantidad de estudiantes según la comuna que ellos representan. Pero aquí los intereses no son exactamente los mismos en todas partes. Te voy a dar datos. En las municipalidades pobres, el municipio, además de la subvención, no tiene cómo poner dinero. Es más, bien sale a pérdida. En los municipios ricos a veces ponen 50, 60, 70 mil pesos por alumno. Entonces, la situación de los municipios no es toda igual. Lo que pasa, Juan Manuel, es que si nosotros concebimos la escuela pública como el espacio de encuentro, el espacio donde todos van a tener las mismas oportunidades para desarrollar su proyecto de vida, no puede ser que las escuelas públicas sean distintas, de distinta calidad. Eso no ocurre en ningún país desarrollado. Aquí yo siempre repito esta misma frase, para que la gente sepa, aquí no estamos haciendo la revolución bolchevique, estamos haciendo algo en lo que estamos completamente atrasados y nos queremos llamar país desarrollado. Así funcionan todos los países desarrollados del mundo. ¿Cómo se corrige eso respecto a de los colegios municipales? ¿Desmunicipalizándolos? Yo entiendo que el periodo de la televisión es corta, pero mi capacidad de síntesis tiene un límite también. Vamos. Déjame tratar. Vamos. ¿En qué estábamos, viste? Se me fue la onda. ¿Cómo se trabaja? Primero, si van a desmunicipalizar los colegios. Te voy a explicar primero cuál es el problema. El problema es que nosotros sabemos que desgraciadamente nuestro país es un país muy injusto y la desigualdad tiene una expresión muy fuerte en el territorio. Basta ir a ciertos lados de la ciudad para darse cuenta que hay más pobreza, a ciertos lados para darse cuenta que hay una casi insultante riqueza. También a través del país. Entonces, uno diría, bueno, los municipios, desde luego, en los lugares más pobres van a ser más pobres. Pero la escuela municipal en este momento, en vez de nivelar oportunidades, lo que hace es que esta desigualdad territorial la amplifica. Porque tú estás en un lugar pobre, con el capital cultural de los niños más pobres, y la calidad de la educación en ese lugar es pobre. Entonces, si tú tienes la escuela pública con arreglo al territorio, y el territorio, desgraciadamente, es desnivelado, la educación, en vez de nivelar, va a desnivelar más. Ese es el problema de fondo. Por eso nosotros vamos a hacer servicios locales de educación, que va a tomar un tiempo hacerlo, donde básicamente, que van a reemplazar un poco lo que es la figura del sostenedor municipal hoy día, donde básicamente vamos a poner más donde hay menos. O sea, tendremos calidad y recursos de sostenedores de servicios locales de educación que sean relativamente más potentes, teniendo la posibilidad de atraer a los mejores profesores en aquellos lugares donde hay menos. ¿Administrado por las municipalidades o por algún ente nuevo? Al fin de la transición se van a llamar servicios locales de educación, que estarán integrados de alguna forma a una red, que será el Servicio Nacional de Educación, pero serán con personalidad jurídica propia, con autonomía financiera, y un punto muy importante... Sacado de la municipalidad, que se lo pregunto. Sacado de la municipalidad. Ahí hay un punto. Les repito, servicios locales de educación. Ya. Sacado de la municipalidad. Con un sostenedor distinto que no es el alcalde ni el DAEM, que es el encargado de educación de la municipalidad. ¿Qué pasa con la deuda que tienen esos colegios hoy día con sus proveedores? Bueno, por eso digo, hay mucho paño que cortar todavía en esto. Y es harta plata ahí. Desde luego no lo podemos hacer, como lo dijo la propia presidenta, no queremos otro Transantiago, no lo podemos hacer inmediatamente a lo largo del territorio, sería imposible. Por tanto, primero tenemos que seleccionar a partir de dónde vamos a partir, para la redundancia. ¿Con qué criterio? ¿Los más deprivados, los más pobres? Posiblemente un criterio va a ser aquellos que tienen la escala más pequeña, donde la educación está relativamente más mal, pero no me quiero adelantar porque son cosas que estamos trabajando. Pero en el tiempo vamos a tener la educación desmunicipalizada y te insisto, el principio es que tú no puedes amplificar la desigualdad territorial. ¿Significa eso que aquellos municipios que lo están haciendo relativamente mejor van a tener que deshacerse de los colegios mañana o pasado? No.
vamos a ir gradualmente y haciendo un poquitito también de testeo en el campo de cómo nos va resultando esta innovación. Acompañado de esto está el otro problema, que en el fondo es parte de lo mismo, que tiene que ver con la calidad. No se consigue corregir el problema, digamos, si la gente o los niños van gratis al colegio, si la educación que reciben en algunos lugares sigue siendo muy mala. ¿Cómo se mejora este punto? Bueno, el tema del lucro, que está ligado con la selección. Esto es que aceptan a algunos niños pero a otros no. Nuestro principio es la familia elige los colegios, no los colegios eligen la familia. Dejando de lado los colegios particulares pagados. Los colegios del sistema subvencionado. No, me está haciendo muchas preguntas a la vez, entonces la gente se me va a confundir. Ya, ok. La selección, esto de que la familia elige los colegios y no los colegios la familia, es una regla que debe aplicar a todo el sistema escolar, sean pagados o no sean pagados. Esto es claro, es un principio cívico-democrático. Otra cosa es que continúen siendo pagados y por tanto, si usted no tiene el dinero no puede entrar a esos colegios. En el resto, en el sector subvencionado, tanto escuela pública como particular subvencionado, no va a haber discriminación económica de ninguna especie, ni discriminación de ninguna especie por ninguna razón de ninguna naturaleza. Vamos entonces vamos a la calidad de eso y después vemos el otro punto. Vamos a la calidad. ¿Cómo se trabaja ahí? Entonces, no me haga otra pregunta cuando estoy contestando la primera, porque si no, no llego nunca al final. No, la misma pregunta, y le pregunto por la calidad. Le pregunto por la calidad, porque en el fondo... Esto ya es complicado, no me lo ponga más complicado todavía. Es como cuando en el colegio está multiplicando y de repente le dicen, bueno, divide. El otro le dice, claro, ¿mandará que el mago? No. Te aseguro que la matemática es mejor usted que yo en todo caso. Entonces estábamos en el tema de la calidad. Este sistema que tenemos actualmente, que selecciona, que lucra y que pide copago, lo que termina haciendo es segregar completamente. Los ricos con los ricos, los pobres con los pobres. Los estudiantes aventajados y con talento y con empeño, solamente con pares, los niños con menos capital cultural, con menos énfasis, etcétera, etcétera, con niños iguales. Eso, desde el punto de la calidad, es fatal. ¿Por qué? Porque está súper estudiado en neurociencia y en educación que si usted mezcla, o sea, un niño con gran liderazgo, con talento, con empuje, con niños relativamente más rezagados, el niño con empuje no se empeora, pero el otro aprende del niño con empuje. Es lo que se llama el efecto par. El efecto par, claro. Me acuerdo, yo patente cuando estuve estudiando en Estados Unidos, lo primero que me decía, usted va a aprender casi más de sus compañeros que de sus profesores. Entonces, tener líderes en las clases que tienen empuje, etcétera, etcétera, es fundamental para los niños que están más rezagados. Por tanto, el elemento de terminar con la segregación no es solamente porque no queremos tener un país segregado, porque queremos niños que aprendan a convivir con distintos, que aprendan a reconocer a sí mismos en el otro, sino porque además es muy ineficiente desde el punto de vista de la calidad educativa. Ya, usted me decía recién que además hay que evitar esta discriminación, esto de que no sean los colegios los que eligen, sino que sean los padres finalmente los que puedan elegir, y eso incluye también a los particulares pagados. Hay quienes han planteado que también habría que... Es el principio que tenemos en una educación mixta. El Estado chileno, que no es lo típico, como le dije, está dándole a la familia la posibilidad de elegir. Si quiere una escuela pública, va a la escuela pública. Si quiere una escuela católica, particular subvencionada, va a una escuela católica. Si el Estado le está dando esa posibilidad de elegir, obviamente no va a estar la escuela católica discriminando quién entra o no entra. Ahora, por lo mismo hay quienes han planteado, y quién sabe si es una idea que eventualmente el gobierno está evaluando en esta reforma educacional, si se puede incorporar... digamos por ley, un porcentaje, 30, 40, 20% de alumnos que provengan de quintiles inferiores a los particulares pagados, que se le imponga por ley a esos colegios esa regla. Lo que ha planteado el programa de la presidenta Bachelet es que en el caso de las universidades, para que las universidades puedan recibir financiamiento público, deberán tener al menos un 20% de la matrícula en estudiantes que provengan del primero o segundo quintil. Nos vamos a meter al tiro del tema de la universidad, solamente para completar eso que usted me dijo de los colegios particulares pagados, porque ahí parece una cosa un poquitito más compleja. ¿Cómo se establece entonces que los colegios no elijan a los alumnos que van a Bueno, nosotros tenemos una superintendencia de educación, que es justamente una institución que en ese sentido Chile claramente ha avanzado en su tema educacional. No es, está mal, pero está mucho mejor de lo que estaba, y en términos relativos con otros países tampoco está tan mal. Pero el problema es que tenemos que ponernos al día. Si queremos ser país desarrollado, ya nos tenemos que comparar con otros estándares. Pero efectivamente hay selección, pero eso está prohibido. Tal como hay gente que intenta, no quiero decir que ellos roben, hay gente que intentará robar, pero hay ciertos policías y tribunales de justicia, también tenemos que tener fiscalizadores, o la gente intenta evadir impuestos, Impuestos Internos tiene fiscalizadores. Obviamente usted tiene que fiscalizar
que las prácticas de no discriminación se cumplan. Y hoy día la fiscalización todavía es insuficiente. Y a través de ardides, como esta cosa del proyecto educacional, terminan entrevistando a los padres, etcétera, etcétera, para ir seleccionando. Vamos a las universidades, propiamente tal, usted me las mencionaba. Cuando hablamos de educación pública en este sistema de educación superior, estamos hablando de solo estatal. ¿Qué pasa con universidades que en estricto rigor no son estatales, pero que tienen claramente una declarada misión pública? No sé, la Universidad Católica, está la Diego Portales, está la Universidad Alberto Hurtado. Claro, ¿dónde caen ellas? ¿En qué categoría? ¿Y qué ocurre con ellas? A ver, las universidades no son todas iguales, el programa de la presidenta Bachelet lo ha dicho claramente, pero las universidades hacen un conjunto de labores, particularmente la clásica era, ¿cierto?, investigación, extensión, docencia. Quedémonos por simplicidad con la investigación y con la docencia. Desde el punto de vista de la investigación, para nosotros las universidades no son iguales, y yo lo quiero decir con toda claridad. Las universidades estatales son aquellas que representan el lugar donde se construye la cultura, donde se construye el futuro, donde se construye el pensamiento, en que el mandante, dado que son universidades estatales, es el conjunto del país. Y por tanto, nosotros privilegiamos las universidades estatales en materia del portafolio de investigación país como el lugar quizás más natural donde aquello se verifique. Y eso tiene que tener una expresión, lo que se llama técnicamente de financiamiento basal. Y vamos nosotros, creo que ha habido un cierto olvido de la Universidad del Estado, vamos a privilegiar el que ciertas cuestiones que requieren un punto de vista país sean investigadas, obviamente, en las universidades estatales. Esto es lo mismo que hacen los europeos, lo mismo que hace la Comunidad Económica Europea, en lo que se llama la investigación con misión, que tiene que ver con la misión país. Hay muchas preguntas que nos hacemos como chilenos, hacia dónde vamos, nuestro proyecto de desarrollo, etcétera, en que de alguna forma el depositario natural de esa investigación va a ser las universidades estatales. Eso no significa que no haya universidades privadas con vocación pública, que han desarrollado muchos bienes públicos, la Católica, por ejemplo, donde hacen investigación de muy buena calidad, etcétera. Obviamente también se les apoyará y también tendrán plenas posibilidades de optar, como lo hacen el día de hoy, a múltiples fondos públicos que están dedicados a investigación en microbiología, en nanotecnología, etcétera, etcétera, etcétera. No hay ningún problema que lo hagan, pero insisto, hay un cierto nivel donde nosotros vamos a privilegiar las universidades estatales. ¿Y por qué, Juan Manuel? Básicamente porque por más vocación pública que tengan las universidades privadas con vocación pública, siempre pertenecen a un dueño. Y ese dueño va a tener un punto de vista particular, que no es el punto de vista de la sociedad toda. Incluso muchas veces pueden hacer investigaciones, por ejemplo, donde va a tener conflicto de intereses. ¿Qué pasa si en ciertas investigaciones el mandante tiene intereses contradictorios con el Estado? ¿Cómo lo va a hacer usted? Una universidad estatal no podría hacer una investigación en que el mandante tenga intereses contradictorios con el Estado, porque no puede servir usted a dos señores. Lo que le estoy diciendo con esto es que, a pesar de que las universidades puedan ser formalmente iguales, las universidades estas con vocación pública, las universidades estatales, no son completamente iguales. Ahora, veamos a la docencia, que es lo que todo el mundo entiende, la gratuidad, digamos, que es probablemente de todo lo que se ha venido discutiendo, donde asoman también montones de preguntas, además de las que había respecto a la Bueno, en eso nosotros queremos ser muy claros. Financiamiento público para universidades que, entre comillas, entregan títulos de baquelita, no. Si puede ser un poquito más específico en eso, porque... Voy a ser completamente específico. Me parece importante, porque aquí hay muchos jóvenes. Sí, este programa es muy veo. bonito por jóvenes, pero no solamente aquí, en la casa viéndolo, y también su familia, y por lo tanto dicen, a ver, ¿estará hablando de la universidad de mi hijo? ¿Estará hablando de a la que quiere estudiar él, eventualmente postular, o a la que pudo entrar? Hoy día hay una suerte de confusión para las familias que les permite ser timadas con gran facilidad, porque hay unas universidades que todavía no han salido del Consejo Nacional de Educación, que no son autónomas. Después hay otras que son autónomas pero no acreditadas. Después hay algunas que están acreditadas pero solamente de manera global, pero no las carreras y por corto plazo. Entonces, como que a usted, el Instituto de Salud Pública le dijera, mire, este remedio no le hace daño, este le hace un poquitito de daño, este le hace un poquito más de daño, este le hace 3/4 de daño. O sea, que es lo que hace el consumidor al final no sabe que... Le tiene que decir claramente, este remedio sirve. Por tanto, esta universidad está acreditada, punto, y es universidad, y si su hijo va a esta universidad, va a sacar competencias que le sirvan para la vida. Okay. Estas cosas entre medio no van a correr más. Universidades acreditadas
que significa que no lucran, que tienen un manual de deberes y derechos en términos de respetar a los estudiantes y las reglas de convivencia en la universidad, el libre pensamiento, etcétera, etcétera. El segundo lo entiendo, pero lo primero como que está de cajón porque se supone que a todo el mundo nos habían dicho hace rato que las universidades no lucraban, que no pueden por ley. Claro, pero una cosa es decirlo y otra cosa es tener una superintendencia que todavía no tenemos, que fiscalice efectivamente el que no haya lucro. Y para eso, y eso tiene que ver con el proyecto que retiramos, claro, o que no lo vamos a seguir, tiene que tener un esquema de regulación, tiene que definir exactamente qué entiende usted por lucro, qué entiende usted por buenas prácticas. Y una vez que tenga definido, tendrá una superintendencia que fiscalice. ¿Cómo la superintendencia va a fiscalizar el aire si no le han definido lo que tiene que fiscalizar? Por eso nosotros vamos a dejar dormir el proyecto, porque primero vamos a definir qué es exactamente lo que a nosotros nos parece debe ser una universidad acreditada. Si la universidad es acreditada, si la universidad cumple además con el Estado, en tener 20% al menos de primero y segundo quintil, y tiene esta calidad académica que le da la acreditación, lo que supondrá, ya vamos a hablar sobre la acreditación, no es la acreditación actual, es una cosa completamente distinta, si me lo pregunta se lo contesto, entonces esa universidad va a estar empoderada para que los jóvenes puedan ejercer el derecho social, que es la educación superior gratuita, en esa universidad. Perfecto. ¿Le paga el Estado a la universidad directamente? ¿Es a través de una especie de bono para que el joven pague en esa universidad? ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera ese mecanismo? ¿Y qué pasa con los aranceles? Porque la universidad puede cumplir con todos los otros requisitos, pero podría el arancel estar bien lejos del arancel referencial. Me doy cuenta que todo esto es complejo, pero bueno, no será la primera vez que conversemos ni será la primera entrevista. Por supuesto. De lo anterior que le dije, se deduce inmediatamente que el financiamiento de la universidad no es solamente un financiamiento como se llama ahora, vouchers o a la demanda. A la demanda. Le acabo de comentar nuestra visión sobre el financiamiento de la investigación en la universidad. Investigación, parte de la cual es completamente necesaria para mejorar la docencia. Por tanto, hay un financiamiento que se llama de la oferta o basal o a la institución, independientemente de la cantidad de estudiantes, tiene más que ver con la calidad de la investigación que hace, que viene por el lado fiscal de forma basal. El financiamiento de la parte docente de la universidad tiene que ver con los estudiantes que a ella acuden porque eligen ejercer ese derecho social en esa universidad. Perfecto. Se nos va el tiempo, pues, como dice usted, no es la primera vez que vamos a conversar, seguramente varias veces durante el año, porque esta es una de las reformas más importantes prometidas durante por este gobierno. ¿Le costó mucho armar el equipo de trabajo? No me costó mucho, porque la verdad es que a mí realmente me tiene emocionado la cantidad de gente que está vibrando con esto. Y la gente manda currículum, se ofrecen, han llegado ex dirigentes estudiantiles que quieren trabajar con nosotros sin que nosotros lo estemos llamando. Yo veo por ahí a Adriana del Piano, que está en Educación 2020. Así es. Fueron Mario Weissel con la Patricia Saulson, con la Adriana del Piano, con una generosidad. Ellos han estudiado mucho, diciendo, los ayudamos en todo, esto es lo que nosotros hemos visto. La verdad es que se percibe un fulgor, unas ganas de hacer esto tan grande que a mí la verdad me ha emocionado. Ahora, no le puedo negar, como lo dijo el propio Mario Weissel, que la complejidad de esta tarea es impresionante. Entonces, sí, el cálculo de Mario Weissel de Educación 2020 es que posiblemente el conjunto de la reforma requeriría algo así como 100 leyes. Entonces, ¿me siento un poquito abrumado? Sí, me siento un poquito abrumado, para que le voy a decir una cosa por otra, pero estamos trabajando y con mucho apoyo. Ya, pues, ¿qué quiere que le diga? Efectivamente los tiempos en televisión son los tiempos en televisión. Vamos a comprometerlo para otra entrevista donde ya empecemos a ver los primeros proyectos que empiezan a llegar al Congreso. ¿Cuándo deberíamos tener los primeros en el...? Porque ayer la oposición decía, bueno, si vamos a legislar, legislemos, pero lo que están haciendo aquí es paralizar la legislación porque o los proyectos los retiran o los hacen dormir. ¿Cuándo deberíamos tener ya...? Bueno, la oposición es su papel, palo porque boga, palo porque no boga. O sea, primero dicen que no enviamos muchos proyectos y si enviamos los proyectos es que queremos pasar la planadora. Nosotros vamos a enviar antes del 21 de mayo, compromiso de la presidenta Bachelet, un conjunto de proyectos, pero para la gente de la casa, las cosas que tienen como más, que tienen más, que son más conocidas. El fin del lucro, el fin del copago, el fin de la selección. Antes del 21 de mayo. Antes del 21 de mayo. Además, para que le diga por qué no duermo, tenemos que armar las 2 universidades regionales, tenemos que armar georreferenciar las salas cuna, tenemos que armar los propedéuticos.
propedéuticos para los niños de colegios vulnerables. Dos de tercer y cuarto. universidades que son O'Higgins y Aysén, ¿no es cierto? En efecto. Que están entre las 56 medidas los primeros 100 días de la presidenta. Armar dos universidades en 100 días es poco tiempo, ¿no? Es muy rápido. Bueno, entonces no va a terminar de armar la universidad, pero tiene que presentar la legislación. No, digo la construcción, digo la concepción, de cómo se concibe la universidad. Igual es poco tiempo, ¿no? Es complejo eso. Lo que pasa es que habían equipos trabajando desde hace algún tiempo, tenemos algo preparado las leyes, pero ahora tenemos que materializar la gestión. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a armar? ¿Cómo se van a armar los planes de estudio? ¿Qué carreras se van a ofrecer? Eso no es trivial. Ministro, le quiero agradecer. Le tengo que preguntar si se ha juntado con sus compañeros de colegio. Usted, porque usted sabe... Simpático usted, ¿eh? Usted sabe qué colegio estudié yo, po. No era compañero de curso, pero de colegio sí. ¿El mismo colegio? Sí, po. Pero usted no adolece esa característica que yo, de forma tan imprudente... Tontón. No, igual mire, llegué acá. yo ya aclaré mis dichos, mandé otra carta, me tuve que poner colorado. Ya, pero le han invitado todo el mundo se entiende. Esto fue una conversación privada. O sea, nunca debió haber llegado, y no es que yo nunca haya llegado a la prensa, no es que yo tenga un doble estándar, pero usted sabe, y todo el mundo lo sabe, y el que diga que no es pecador que tire la primera piedra, todo el mundo cuando habla en privado y suelto de repente es un poquitito más... Deslenguado, dice usted. Deslenguado con las formas de referirse, pero yo jamás en la vida quise exponer a gente que yo obviamente quiero a ningún tipo de escarnio público. Así fue la vida, ¿qué lo voy a hacer? Ministro, pedí las disculpas. muchas gracias por haber estado conversando esta noche con nosotros aquí en El Informante. Un aplauso para el ministro de Educación, Nicolás Izaguirre. Muchas gracias, ministro. Okay. Ahí, por favor. El ministro de Educación. A ver.